Bueno, entonces nuevamente dar la bienvenida a la audiencia presente. Muchas gracias por disponer de su tiempo en esta sesión, la cual va a contar con el doctor Víctor Miguel Ponce, quien nos dará una disertación referida a la hidráulica de canales. El doctor Víctor Miguel Ponce es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI en Lima. Cuenta con un grado de magíster y PhD en la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Él es profesor emérito de la Universidad Estatal de San Diego de California y también ha recibido el premio Carl Hilgard de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la ACC. Es autor de 8 libros de hidrología, hidráulica, programación y más de 50 años en la docencia e investigación. Vamos a dar paso entonces al doctor Víctor Miguel Ponce. Es todo un placer y un honor contar de nuevo con usted, doctor. Le damos el pase para que pueda continuar con su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. El placer y el honor realmente es mío a continuar contribuyendo con ustedes, sobre todo en el grupo de estudiantes de hidráulica en mi alma mater, que es la Universidad Nacional de Ingeniería. El tema de hoy es un tema que ya lo venimos trabajando exhaustivamente desde el año 2019, que me tocó viajar a Bolivia, porque en Bolivia es donde se producen estos problemas que hoy voy a mencionar, el 2019. Pero el tema teórico lo vengo trabajando desde el año 1991, o sea, son 31 años que venimos haciendo este tipo de trabajo. Entonces, este tema realmente es un tema, bueno, interesante, y además es relativamente nuevo. Lo que yo voy a hablar hoy día, el contenido del tema de hoy día, lo hemos terminado recién hace 2 semanas, exactamente hace 2 semanas, el día 14. ¿Por qué el apuro, la urgencia? Hemos estado trabajando en este tema con una alumna en un estudio especial que se hace aquí en San Diego para cumplir con los requisitos de graduación. Entonces este tema lo teníamos que terminar, bueno, en una semana más que se acabe el semestre, pero lo hemos terminado 3 semanas antes porque el interés era remitir el tema para su presentación en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica que va a ocurrir en el Brasil en noviembre de este año. Y el 14 lo remitimos y me he enterado hace poco, en un par de días, de que ya lo han aceptado el tema para presentación. O sea que si todo va bien, pues vamos a ir a Brasil a presentar este tema en noviembre de este año. O sea que lo que están viendo ustedes aquí es totalmente nuevo, digamos, más nuevo que nuevo, porque en noviembre se presentaría por primera vez a nivel digamos, mundial, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes la página que tenemos para mostrarles el tema. Y esto no es PowerPoint, mis alumnos le dicen PowerPonce, porque tenemos una manera muy especial, muy sui generis de hacer las presentaciones. Aquí tenemos preparado esta página, que a ustedes la pueden ver, y para los que no pueden verlo un poquito, ahí la agrandamos un poco. Estoy compartiendo con ustedes 5 links, 5 enlaces que voy a conversar hoy día. Mayormente el enlace que voy a conversar o que voy a tratar es el número 1. El 2 es el resumen que estamos presentando al Brasil, para que vean ustedes cómo se trabaja esto. O sea, el 2 tiene 2 hojas y el 1 tiene unas 10 hojas, más 14 hojas. El 3 es otro artículo que hemos hecho sobre este trabajo, que fue el año 2001, o sea, hace el año pasado, con una profesora, espérense un ratito, eso fue el año 2000, pero está fechado el 2001. Hice con una colaboradora del Brasil. Y el cuarto es el artículo principal que hice con una colaboradora de Bolivia, que ese artículo tiene como 30 hojas, es prácticamente una memoria del tema completo con todo, mediciones, pruebas de campo, etcétera, etcétera. Y el último link es el calculador en línea, porque voy a compartir con ustedes el calculador y ya en su momento dado les hablaré un poco más de detalles sobre este asunto de los calculadores en línea. Entonces, el tema es el efecto de la sección transversal
en la inestabilidad hidrodinámica del flujo en canal abierto. En realidad el tema es en la inestabilidad o estabilidad, que es lo mismo. O sea, que si el canal, el flujo puede ser estable o inestable. O sea, que se trata de estudiar, usted puede ver cualquiera de los dos. Lo que se trata es obviamente de evitar la inestabilidad. Yo en realidad le he cambiado el tema, a mí me parece que inestabilidad es un poquito mejor como título. Bueno, en fin, ya sea uno u otro, este es el tema. El efecto de la sección transversal en la inestabilidad hidrodinámica del flujo en canales. ¿Por qué la sección transversal? ¿Qué efecto puede tener la sección transversal? Cuando estuve yo el año 93 creo que fue en San José dos Campos, en Brasil, y me invitaron a dar una charla, así de momento, como yo estaba trabajando en ese tema el año 93, hablé sobre lo que estaba haciendo en ese momento. Es obvio, todo el mundo lo hace. Pero por mucha curiosidad que cuando yo presenté el tema, el profesor que me presentó, que fue el doctor Chaudhry, que a propósito ya está retirado, 30 años después, mencionó mi nombre, me invitó, o sea, me presentó y dijo una cosa que yo, la verdad, me sorprendió un poco. Inclusive hasta creo que no sabía, pero Chaudhry dijo, a propósito, Chaudhry es un colega que se graduó en Colorado State, dijo que el doctor Ponce, entre los pocos que hacían estudios de la sección transversal. Y desde ese tiempo, hace más de 30 años, más o menos 30 años, estamos haciendo estudios de la sección transversal. Entonces, ¿cómo puede influir la sección transversal? La influencia que yo voy a hablar en este momento. En la inestabilidad hidrodinámica o estabilidad, la sección transversal influye en la inestabilidad hidrodinámica. ¿Es hidrodinámica? Sí, porque es transiente, no permanente, y eso ya es dinámica, son fuerzas no balanceadas. Del flujo en canales. Aquí tengo mi coautora Andrea Scott, que fue la persona, la estudiante de graduado de aquí de la universidad, y yo le sugerí el tema y hemos trabajado desde enero, desde mediados de enero hasta mediados de abril, por 3 meses desarrollando este tema. Obviamente el tema tenía que terminarse a principios de mayo, o sea que lo hemos terminado. Claro que hemos presionado bastante y lo hemos completado este tema. La idea era, ¿qué pasaba? Que cuando hicimos el estudio con la profesora brasilera hace 2 años o hace un año que lo publicamos, no cubrimos todo el rango que había que cubrir. Tal vez por falta de conocimiento o lo que fuera. No, en realidad no fue falta de conocimiento, solamente que nos pareció en esa época que había que cubrir este rango. Pero después la idea fue cubrir todo el rango posible. Y entonces este artículo es con ese fin, demostrar que se puede cubrir teóricamente todo el rango posible para ver qué pasa en términos de qué le pasa, qué es lo que le pasa al número de Bedernikov cuando se varía la sección transversal de rectangular a trapezoidal. Y cuando es trapezoidal se cambian el ancho de fondo y las pendientes laterales. Entonces la pendiente lateral es la que cambia. Entonces, básicamente este artículo hace una cantidad de ensayos, son como 30 ensayos, en un mismo canal, con un mismo flujo, con una misma fricción, cambiando el ancho de fondo y la pendiente lateral, para determinar cómo cae el número de Bedernikov cuando estos dos parámetros interaccionan, porque obviamente tienen que interaccionar, porque ese es el detalle. Ahora, lo fundamental aquí que hay que ver desde el punto de vista hidráulico es de que el número de Froude está definido en términos de la profundidad hidráulica. En inglés es el hydraulic depth. No es la profundidad propiamente dicha, sino la profundidad hidráulica, que es la única que como se dice, que merita, que es necesaria. Entonces, aquí demostramos que aumentando la profundidad hidráulica disminuyen todos los parámetros. Disminuye el beta, que es importantísimo, y del beta sale el Bedernikov. Entonces ya voy a presentar eso con más detalle en un rato. La inestabilidad de la superficie libre generalmente se manifiesta por el desarrollo de ondas de rollo, llamadas así por su nombre en inglés, roll waves. ¿Cuándo se producen estas ondas de rollo? Se producen generalmente, usualmente, cuando el número de Bedernikov es menor que 1. Perdón, mayor que 1, no menor. Estabilidad menor que 1, inestabilidad mayor que 1. Cuando el número de Bedernikov es mayor que 1. O sea que si nosotros tenemos un diseño en el cual el número de Bedernikov es 1.5,
es muy probable que allí se produzcan ondas de rollo. Este canal de acá tiene un Bedernikov con más o menos como 1.5. Y como ustedes ven allí, la onda se está viendo, pero es una foto. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es mostrarles a ustedes que esto no es una foto. Este es un evento de onda pulsante el 11 de diciembre del 2021. El ingeniero Jorge Molina, que trabaja ya mucho tiempo con la Universidad de La Paz, la Universidad San Andrés de La Paz, es la persona, es mi contacto en Bolivia y la persona que me ha proporcionado todos estos videos. Obviamente, en el momento en que salen, él me los manda. Tengo varios videos de este tipo. ¿Qué pasa allá? Lo que está pasando es lo siguiente, que allá en esta zona de La Paz, que no es propiamente el centro de La Paz, sino más bien el perímetro, o sea, los suburbios, han desarrollado el área ya hace más de 30, 40 años y han tenido que controlar el río, pues. Hay varios ríos, son 5 o 6 ríos. Dos de ellos, que son el Guañajahuira y el Achumani, han sido controlados mediante la construcción de un canal de mampostería rectangular. ¿Por qué lo hicieron rectangular? Porque en esa época no se conocía el tema de Bedernikov, a pesar de que Bedernikov ya había hablado de este tema. Estos canales tienen aproximadamente unos 50 años. Sin embargo, Bedernikov, el antecedente de Bedernikov es del año 45. Esos 75 años. Pero ustedes saben muy bien de que a veces la ciencia no avanza de la velocidad que podría avanzar. Y en Bolivia diseñaron estos canales rectangulares. Posteriormente se dieron cuenta o experimentaron este tipo de olas. Ahora, la pregunta en este momento es, ¿qué tan frecuentes son estas olas? Bueno, en esos dos canales, la frecuencia es, cada estación se produce en unas 5 a 10, o sea, cada mes o cada 15 días. Es bastante frecuente. En otros sitios del mundo a lo mejor hay, pero no es tan frecuente. Parece que en este caso hay más frecuencia. Ahora, ustedes saben que no todo es hidráulico, también tiene que haber un componente hidrológico. Y ahí en La Paz es un clima feo, digamos, es un clima árido en el que puede llover una gran cantidad en un rato y después ya no llueve ya por todo un año. Eso es normal en zonas áridas. Entonces, como esta es una zona árida y en ese sentido, pues es más propicio para que se produzcan estas ondas. La verdad es que no se puede negar, las ondas se producen. La Municipalidad de La Paz las ha medido, las ha videografiado, etcétera, etcétera, pero todavía no se ha controlado. ¿Cómo controlar esta onda? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una de las soluciones, que es la que yo estoy proponiendo, es que se considere el cambio del canal, que sea trapezoidal. Y para eso habría que hacer un cálculo de cuán trapezoidal puede ser el canal. Y es justamente ese cálculo del que yo voy a hablar ahora. Entonces, ahora, para hacer ese cálculo, nosotros tenemos que enfocarnos en un parámetro que se llama el beta, que es el exponente de la curva de gasto descarga área o caudal área. El exponente de la curva de gasto, eso es todo. Ese valor que unos creían que era empírico, no es empírico, es teórico, porque aquí lo expresamos en función del número de Bedernikov y el de Fruit. O sea que es teórico, es un valor que tiene su razonamiento teórico. Entonces, vemos que los antecedentes de este problema se pueden referir al año 1907, cuando Cornish, que era un geógrafo inglés, aparentemente fue el primero que fotografió este fenómeno. Y yo digo que fue el primero porque anteriormente al 907 había muy pocos canales revestidos para transporte de agua, pues eso no se hacía. Ahora, obviamente, no estamos hablando de sistemas anteriores como los incas y qué sé yo, ¿no? Porque ellos hacían canales revestidos, digamos, de roca, etcétera. Pero aquí estamos hablando de la edad contemporánea. Entonces, este canalito que está en los Alpes suizos fue aparentemente la primera vez que este problema se visualizó en una foto, como la ven ustedes aquí. Entonces, este canalito de aquí
es el de Cornish. ¿Cuál es realmente el problema teórico aquí? El problema está, o la historia, a mí me gusta mucho la historia. Lo que pasó fue que Vedernikov, el año 45, escribió un artículo muy complejo y muy complicado en realidad, y casi nadie lo entendió. Sin embargo, para nuestra suerte, Craya, que era un francés, el año 52, escribió el mismo tema, 5 años después, y lo aclaró. Lo que dijo Craya fue muy simple. Él dijo que cuando la celeridad de Seddon iguale o exceda la celeridad de Lagrange, es cuando se va a producir este problema. ¿Cuál es la celeridad de Seddon? Esa es la celeridad de la onda cinemática. ¿Y cuál es la celeridad de Lagrange? A esa la llamamos la celeridad de la onda dinámica. La celeridad de Lagrange tiene 200 años y la de Seddon 120 años. Solo que la celeridad de Seddon no es muy conocida. Aparece en el número de Vedernikov, pero muchos no conocen el número de Vedernikov y eso podemos pasar media hora aquí hablando de ese tema y no lo vamos a hacer. Pero la verdad es que hay dos celeridades. La celeridad de la onda cinemática, sin nombre propio, y la celeridad de la onda dinámica. Más la velocidad del flujo, porque la situación aquí es relativa al flujo, entonces esas son tres velocidades que definen todo este problema. Vedernikov no lo expresó así, pero Craya sí. Entonces nosotros hemos continuado con la obra de Craya y el año 91 yo escribí un artículo para aclarar todo el asunto. Y yo dije, señores, la verdad es que aquí hay tres velocidades. La velocidad media del flujo permanente normal, la velocidad relativa de la onda cinemática, noten relativa, y la velocidad relativa de la onda dinámica, expresada por la fórmula de celeridad de Lagrange, y de esas tres velocidades solamente usted puede obtener dos números. El número de Freud, ampliamente conocido, que tiene más de 150, 160 años, el número de Vedernikov, que tiene a partir de Vedernikov y de Craya, y finalmente el beta, que es la relación entre el Freud y el Vedernikov. ¿Y qué cosa es el beta? Pues el beta es el exponente de la curva descarga área o caudal área. Entonces, como ustedes ven aquí, el beta tiene una formulación teórica. O sea, el exceso de beta sobre 1 es la relación Vedernikov sobre Freud. Y luego podemos ahondar en este tema y decir que cuando el Vedernikov es 1, tenemos un Freud neutralmente estable. Entonces el beta, como ustedes ven, tiene un rol preponderante en este tema de determinar la inestabilidad de un canal. Y aquí he adicionado yo una tablita que la tengo yo en mi libro también, en mi libro de hidráulica de canales, en lo que muestro lo fundamental de todo esto. Hidráulicamente ancha, o sea, un canal rectangular, tiene un beta muy alto, 5 tercios Manning y 3 medios Chesi. ¿Y por qué digo que es muy alto? Porque es 5 tercios en exceso de la velocidad. Porque el beta es el coeficiente de la relación entre la velocidad de la onda cinemática y la velocidad del flujo. Entonces 5 tercios es 70%, 66%. Manning. Chesi, un poquito diferente, 1,5. Pero cuando la sección se hace triangular, el beta baja. Y cuanto más baje el beta, mejor va a ser la situación desde el punto de vista de formación de ondas. Ahora, nosotros el año 95, hicimos un estudio que fue parte de una tesis de maestría para determinar cómo sería el canal si el beta fuera 1. Y lo calculamos, y este canal que yo les estoy mostrando aquí es justamente ese. Nosotros hemos proseguido a la obra de Liggett, profesor Liggett de Cornell, del año 75. Él escribió un artículo, excelente artículo porque no lo terminó, y es mi consideración que los mejores investigadores nunca terminan su trabajo. Porque si lo terminan ya nadie puede expandir o hacer nada sobre eso. Este señor hizo muy buen trabajo, nos mostró el camino y él ahí se quedó, no lo terminó. Entonces nosotros hemos completado el trabajo de Liggett 20 años después, del 75 al 95, y hemos calculado este canal, sección de canal que nosotros llamamos inherentemente estable, porque es estable para cualquier número de Freud. Pero esto tiene un argumento, digamos, un argumento condicional. Para cualquier número de Freud es una posición muy fuerte, porque en realidad el número de Freud en un canal normal que quisiéramos construir nunca sube más de 25 o 30 por cuestión que la fricción nunca puede ser menor de un cierto valor. La fricción tiene un piso. La fricción nunca puede ser 0. Si la fricción fuera 0, usted podría obtener el número de Freud infinito, pero eso no es cierto. Entonces, nosotros tenemos un calculador en línea para calcular un canal que sea parcialmente estable. O sea que con esta misma forma, pero ocupa menos espacio, podría venir por aquí, porque ustedes le dan el número de Freud, le dicen ponga el número de Freud 25 y te calcula la sección transversal, dados los otros parámetros, por supuesto. Eso lo hemos hecho
con un alumno ya hace unos 5 a 10 años, no me acuerdo exactamente la fecha. Entonces, lo que hay que hacer aquí es hacer una sucesión de ensayos, escogiendo el B, el ancho de fondo, en una forma sutil, y el Z, también en una forma apropiada para poder llegar a conclusiones que sean importantes. Para esto, entonces, hemos construido una calculadora canal en línea, 15B. Muchos de ustedes saben que yo estoy envuelto en hacer calculadoras en línea ya desde el año 2005. Son 18 años. Comenzamos con cosas muy simples, como el método racional, que tiene 3 valores, y hemos llegado a situaciones con multiplicaciones del orden de los millones. Y es muy fácil porque tenemos muy buenos servidores y calcula muy rápido. El servidor más intenso mío demora como 3 segundos. Perdón, no el servidor, el programa más intenso, el que tiene más cálculo, demora como 3 segundos. Este programa que voy a demostrar ahora es una fracción de segundo, pues, en nuestros servidores. Entonces, preguntan ustedes, pero ¿y esto cómo sucedió? Bueno, lo que pasa es que cuando yo estuve en Bolivia, fui a Bolivia con el interés de enterarme sobre el terreno de qué es lo que pasaba en Bolivia. Y porque había recibido videos de estos señores, me mandan los videos y digo, bueno, esto es diferente, complicado en sí. Nos fuimos a Bolivia y de ahí hemos estudiado o sacado todos los datos de ellos, porque nos lo han dado, han colaborado. Y cuando yo regresé inmediatamente en mayo del año 2019, justamente casi 3 años, construí este calculador, canal en línea, para calcular el beta. Eso es fácil, relativamente fácil, es una correlación, etcétera. Bueno, generación de datos y correlación. Bueno, entonces este es el calculador. Los datos de entrada serían ancho de fondo, profundidad, pendiente lateral, número de Manning y pendiente de fondo. Y esta es la forma de un canal, por supuesto. Entonces, para cada aplicación, nosotros tenemos esta metodología. Primero tiene que determinar el Manning, o sea, un Manning determinado. En este caso le hemos puesto mampostería porque estamos tratando de simular aproximadamente el caso de La Paz, del río Guaynayahuira. Y la pendiente de fondo, un 6% le hemos puesto porque es más o menos lo que tiene el Guaynayahuira. Y el otro río Achumani también. 6%, ese es altísimo. Bueno, es que ese es Bolivia. En el Perú obviamente se encontrarán canales de este tipo, por supuesto, si tenemos aquí los Andes. Y ya me he enterado de que en algunas partes del Perú se produce este tema. Varias veces me lo han dicho alumnos, otras personas. Pero se producen canales pequeños porque debe ser porque un canal grande todavía no se ha hecho con pendiente pronunciada. ¿Qué pendiente debe tener el canal para que esto se produzca? Bueno, ustedes saben que el número de Fruit le da la situación crítica y el número de Fruit se produce aproximadamente en un canal de concreto cuando la pendiente es 0.006 o 0.005, o sea, menos de 1%. Pero ya el 1% ya es súper crítico. Este 6% tendría que ser mayor, por supuesto, obviamente mucho mayor que 1. En este caso, para este caso de Bolivia, está siendo calculado en 1.5 el Bedernikov. Entonces, supercrítico, bastante supercrítico. Y ya ustedes han visto la velocidad de ese flujo y les he mostrado el video. Entonces, seleccionamos un caudal de diseño. Nosotros le hemos seleccionado 100 porque es un número redondo, pero puede ser 50, puede ser 25, puede ser lo que ustedes quieran. En este caso, estamos simulando aproximadamente la situación en La Paz, pero en realidad aquí estamos haciendo una demostración de cómo se hace el cálculo, para que las personas interesadas puedan seguir los mismos pasos y hacerlo, pues. Primero, estudiarlo. Luego, seleccionar un conjunto de valores apropiados de las pendientes laterales. Tercero, determinar un conjunto de prueba de valores del ancho inferior. Aquí hemos diferido un poco del estudio que hicimos con la profesora brasilera porque le hemos puesto pendiente lateral 0. En el primer artículo no me atreví a hacer eso, pero uno con el conocimiento ya se pone más atrevido. Pendiente lateral 0, ¿cómo es eso? O sea, es un canal, está usted regresando al canal rectangular, que ya dijo que no se podía hacer. Falso. No es el rectangular lo que es el culpable, es el beta. Si usted puede poner un canal rectangular con un beta bajo, all power to you, como dicen los americanos. Y hemos demostrado que efectivamente es así. A propósito, tenemos bastante experiencia con esto y hemos visto canales profundos en los cuales obviamente el beta es bastante bajo. Profundos y rectangulares en ciertas zonas. El caso, por ejemplo, de los canales que se hacen en el saneamiento, generalmente se hacen profundos justamente para eso, para que no se salte todo, se salpique, lo que es feo, ¿no? Esas aguas tan sucias.
para que no se salpique, y efectivamente funciona bastante bien. Lo hemos visto en varias oportunidades en el campo. Entonces calculamos usando la calculadora en línea y tomamos nota del resultado para poder tabular y plotear y analizar. Entonces aquí tenemos la calculadora en línea. Esta, la calculadora en línea, usted entra los datos, saca los cálculos intermedios que son de interés a veces y luego tiene los resultados, que debe decir la descarga 100, la velocidad 10 metros por segundo. ¿10 metros por segundo? Ah, pues, pero es que está hablando de un canal muy rápido, la descarga es alta, el canal es alto, yo estoy seguro que 10 metros por segundo, si es que le atinamos en el Manning, ¿no? Porque si no le atinamos en el Manning, bueno, habría que corregirlo. Ustedes saben que ese es un asunto que todos los ingenieros hidráulicos tienen que considerar, atinarle al Manning. Bueno, el número de Fruit, 262, el exponente de la curva de gasto, 1,56, altísimo, y el número de Fruit neutralmente estable 1,76 y el número de Bernikov 1,48. O sea que la relación entre estos dos sale el 48. O sea que este canal es inestable. Este canal es el canal de uno de los dos, el Huayna-Yahuira. Y para usar esto usted nomás entra ahí y pone los cálculos y puede jugar con esto un rato para ver cómo funciona. Bueno, la verdad es que nosotros estamos entre los pioneros de hacer este trabajo en línea y lo hemos hecho ya por muchos años. Lo hacemos con el lenguaje PHP, que es un lenguaje básico que se desarrolló aproximadamente en el año 1999 o 2000 y que fue lo que impulsó el desarrollo del web. Porque el web se creó el año 93, pero era estático y no pudo llegar a ser dinámico hasta que no se desarrollaran las bases de datos para acumular bastantes datos y que no se hicieron las herramientas como el PHP y otras que también han salido en los últimos 20 años para poder hacer interactivo, pues. Y ahora ustedes saben muy bien que todo el trabajo en línea es interactivo, todo es interactivo ahora. Antes era estático, al principio era estático. Estamos hablando del año 94, 95. Bueno, las siguientes 6 pendientes consideramos nosotros. 0,25, que fue cuando terminamos con el estudio de la profesora brasilera, y le hacemos más empinado todavía. 0,20, 0,15, 0,10, 0,5 y 0. 2, 4, 6 casos. ¿Correcto? Y aquí mostramos las tablas del cálculo. Resumiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, son 6 tablas. Esta es 0,25. ¿Okay? Y como ustedes ven aquí, la profundidad de flujo corresponde aquí al cálculo a 100. Y esto se hace por prueba y error, o sea, por tanteos. Porque usted no sabe todavía, entonces el calculador le ayuda a poner 100, 0.025 para Manning y 0.06 para la pendiente, y le sale 1.574 para la profundidad con un ancho de 5 metros, 4 metros, 3 metros, 1 metro le sale más alto, como ustedes ven. Y luego los cálculos intermedios. Entonces, ya les dije hace un rato que el D capital, capital D, o sea, el mayúscula, el D mayúscula, es el que controla todo este cálculo. Entonces, para 5 es 1.62, pero para 1 es 3.08, muchísimo más alto. Quiere decir entonces que aquí los números de Fruit va a bajar y el Bernikov también va a bajar. Ustedes ven que el número de Fruit está bajando de 2.62 a 1.73 y el Bernikov está bajando de 1.48 a 0.55. Aquí están marcados en negrita los dos últimos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a estos datos de muestra que hemos hecho, o cálculos de muestra, para un ancho de fondo de 2 y para una pendiente de 0.25 lateral, van a tener un Bernikov de 0.82. Teóricamente, si todo está correcto, todos los datos están correctos, ya allí no habría inestabilidad. Entonces, cuando nosotros disminuimos la pendiente a 0.20, fíjense nomás que la situación mejora, porque el 82 se convierte en 76, un poquito menor. Lo que queremos aquí es que disminuya. El tercero, que es 1.10, que no está bien porque está mayor que 1, ha disminuido 1.05. No se necesita mucha inteligencia para darse cuenta que si pasamos a la siguiente prueba, a la siguiente serie de pruebas, el Bernikov se va a bajar menos de 1 en la tercera condición. Es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Okay? Entonces aquí se baja, en la tercera condición es 0.15 dependiente, 0.10 dependiente un poquito más, y al final 0.05 más aún. Vean ustedes, el 93 se está bajando a 86.
¿Cuál de estos es mejor? Obviamente el 86, porque el Vedernikov debe ser menor que 1, no te dicen cuánto, pero el 86 está más bajo, o sea, la probabilidad disminuye que se produzcan estas ondas porque el Vedernikov está bien bajo, está ya a 0,86. Y finalmente, cuando el resultado es z igual a 0, o sea, rectangular, ven ustedes que estos resultados están bastante dentro, encaja de lo que estamos queriendo hacer. Ahora, el argumento contrario sería, ¿qué profundidad tiene ese canal? Bueno, para una pendiente lateral de 0 y para un ancho de fondo de 1, la profundidad debe ser 16 metros. Está calculado así. ¿Y qué Vedernikov le sale? 0,05. En ese canal nunca se va a producir una onda. Pero obviamente ese canal probablemente no se vaya a construir porque es muy profundo. Aquí estamos mostrando cómo se hace el cálculo, desde el principio hasta el final. Entonces, como ustedes ven, aquí está calculado la hidráulica de cuál sería el número de Vedernikov. Y esto está, digamos, acorde con la computadora o con la calculadora, que no es más que en un canal trapezoidal establecer una curva de gasto, que se hace tratando 100 veces el tirante y calculando todas las condiciones hidráulicas y en base a eso haciendo la curva de gasto. El análisis es que esto es lo que va a pasar y lo hemos ploteado para que sea más fácil entender. Tenemos el exponente de la curva de gasto, beta, para varias pendientes de lado, 25, 20, 15, 15, 0,5. Ustedes me dirán, pues estos son muy bajas. No, ya hicimos las 0,5 y 1. Eso está en el otro artículo. Aquí no hemos continuado. O sea que si ustedes quieren ver la historia completa, habría que referirse al previo artículo que ya se los he mostrado o ya se los he compartido. Entonces aquí, como ustedes ven, si la velocidad, el exponente de la curva de gasto y con la profundidad hidráulica, esto obviamente no nos indica, para aquellos que no tienen mucho conocimiento sobre el valor de beta, esto no significa nada. Pero nosotros sí sabemos que el valor de beta no sube más que 5 tercios en la fórmula de Manning. O sea que aquí está un poquito más abajo, fíjense. 5 tercios sería 1,67. Un poquito más abajo está 1,57 y luego comienza a bajar conforme aumentamos la profundidad hidráulica y en el rectangular se va directamente a 1,1, que es extremadamente bajo. Porque ya les dije que poner un canal en 1,1 es muy difícil. Este canal es un canal profundo. Pero no, eso no es necesario, ustedes se darán cuenta. Usted puede estar aquí y va a conseguir casi lo mismo. No necesita llegar hasta el final. Nosotros hemos llegado hasta el final para propósitos de comparación. Luego hemos ploteado el número de Freud. Pero en este caso el número de Freud no es el importante. El importante es el de Vedernikov. Si bien así que la relación de los dos lleva al beta. Pero aquí está el Vedernikov, con toda su claridad. El número de Vedernikov baja, llega acá a 0,005 para el canal rectangular. Y como ustedes ven aquí se dispara, obviamente, porque es un gran cambio. De 5% a 0 es un gran cambio. 25, 20, 10, 15, inmediatamente se produce un disparo de la curva, como ustedes ven, y es sumamente baja, pues. Ahora, yo francamente no creo que se pueda construir ese canal, pero está demostrado hidráulicamente que así se comportaría. Es el mismo caso del canal inherentemente estable, que no se ha construido, ni creo que se construya nunca, porque sería realmente un poco tonto, porque está usando mucho espacio para conseguir una cosa que en la práctica no se va a poder conseguir. Entonces, ¿por qué hicimos ese trabajo si no era práctico? Es que nosotros somos profesores, investigadores, estamos investigando todo. Había que determinar allí dónde es el límite y así llegamos. Después de eso nos hemos dado cuenta que efectivamente ese canalito es impráctico y que se puede reducir y lo hemos reducido y lo tenemos disponible en una calculadora. O sea que usted lo puede reducir a la mitad del área ocupada, a más de la mitad, ya con un cálculo apropiado. Entonces tenemos las conclusiones, acá hemos hecho un estudio del efecto de la forma sobre la inestabilidad hidrodinámica del flujo en un canal abierto. Hemos calculado el beta, el número de Freud y el número de Vedernikov. El exponente de la curva de gasto caracteriza la relación entre el caudal y el área de flujo. El número de Freud caracteriza el régimen de flujo como subcrítico, crítico y supercrítico. El número de Vedernikov describe un tipo de flujo que puede ser estable, neutro o inestable. Especificamos las condiciones aproximadas
del canal sobre el río Guanayajuira, que justamente está trabajando en este momento. Y luego, parte importantísima del artículo, de la contribución, es usar una calculadora en línea. Y yo considero que la calculadora en línea, como dicen los americanos, is the way to go. O sea, así es como debe ser hecho el trabajo. Yo les menciono que hace 5 años, sí, 5 años, qué increíble, estuvo un alumno del Perú, de la UNI, aquí en San Diego, haciendo una tesis conmigo, y la hice en 4 meses. Pero no la hubiera podido hacer en 4 meses si usaba los recursos normales disponibles para todos. Él estaba usando como 5 o 6 calculadoras que ya yo tenía disponible. Lo único que él hizo fue, bueno, no quiero demeritar lo que él hacía, pero él hizo el cálculo, digamos, el análisis completo, la situación de estudios previos, etcétera, pero a la hora de hacer el cálculo se disparó y lo hizo en un rato, en una semana hizo todo, porque lo hizo con estas calculadoras que son muy eficientes. Tengo 5 o 6 calculadoras. Eso no era hidráulica, era hidrología, pero es lo mismo. Cualquier cálculo se puede poner, cualquier cálculo, no solamente hidráulica y hidrología, en cualquier área. Si hay un cálculo se puede hacer, por más sencillo o más complejo que sea. Entonces yo los insto a ustedes a que miren esta manera, nueva manera de calcular, que yo no creo que sea nueva, no puedo decir que es nueva, sino que más bien novedosa, porque actualmente pues se están utilizando otras herramientas que no viene al caso mencionar. Y con esto, hoy día, tengo una fecha aquí abajo que dice 22/04/28/6. Hoy día a las 6 de la mañana le hice un par de correcciones a este artículo, que a propósito no tiene más de una semana, pero ahora veo que hay que aumentarle un par de acentos allí, bueno, lo haremos más tarde. Y es así, estas cosas tienen que constantemente revisarse hasta que se le quiten todos los errores, pues, o las omisiones que tiene. Con eso, Rodrigo, podemos abrir la presentación para algunas preguntas. Estamos justamente en la hora apropiada. Son las 5:45, perdón, 7:45. O sea que estoy aquí disponible para ustedes para que hagan las preguntas que tengan a bien hacer. Sí, doctor. Pasamos al panel de preguntas. Todo lo que quisieran hacer su consulta pueden escribirlo en el chat. Les adelanto que para algunos de ustedes a lo mejor es primera vez que escucharon este asunto del número de Bedernikov. Lamentablemente esa es una situación muy recurrente. Yo tengo experiencia en esto. Y si es primera vez que escucharon el número de Bedernikov, probablemente es primera vez que escucharon la velocidad, celeridad de la onda cinemática, porque ahí está involucrado el Bedernikov. Entonces tendrían que revisar todo eso. Yo entiendo perfectamente que si hay 2 escollos allí que no se pueden salvar, pues el resto tampoco se puede salvar. Entonces, ustedes, pues, si yo fuera ustedes, bueno, reviso el tema, reviso la información que viene en el background y eventualmente, pues, esto no es, como se dice, no es rocket science, es hidráulica. No habiendo preguntas, le voy a pedir a mi colega, el ingeniero Sepúlveda, que cierres con un comentario, pues, porque tú puedes hacer el comentario. Sí, la verdad que hemos... De hecho, hay alguien que está levantando la mano primero que Ah, no, todo, entonces ¿eh? primero ellos. Sí, sí. Primero. Al final tú cierras. Claro, a ver, el compañero Erickson, creo que quiere hacer una... ¿Te escuchamos? Doctor Víctor Ponce, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo BNP le saluda. Es la segunda vez que escucho una de las conferencias suyas. Felicito por su brillante trabajo. ¿Su nombre cómo es? ¿Erickson? Jovene Pérez. Ah, es otra persona, no es Erickson. Jovene Pérez. Ya. Le hablo de Lima, Perú. Ah, muy bien. Le decía, sigo yo interesado en el tema de las ondas de rollo. Yo tuve una experiencia, como le comenté la otra vez también, en el canal del proyecto Chinecas. Yo tengo un video, no sé si lo puedo compartir usted para que lo vea y me dé una opinión sobre ese, porque justo lo estábamos usando como material en una clase y yo también me dedico a la docencia. No Pues sé si si eso usted es puede posible. mostrar su video, Sí, sí lo tengo. muéstrelo para que se enteren todos y también lo vea yo, porque yo creo que no lo he visto, ¿eh? Ahí está el video, ya está el video ahí ya. Sí. ¿Quieren que lo pase? Ya.
ese es un, con el desnivel, el flujo de agua es como si hubieran dos velocidades. ese es un tren de onda, esa es mi pregunta. Por eso que es como si hubiera flujo de agua encima de otro flujo de agua. Esto es onda de rollo. Lo que llamamos las rápidas. Las rápidas generan eso. No, joven, esto es onda de rollo. Perfecto, perfecto. Esa era mi pregunta. ¿Y qué habría que hacer ahí? Es una rápida ahí. Esto es una clásica onda, ya lo voy a apagar o lo voy a guardar. Esto, Joven, es una clásica onda de rollo que yo ya le mostré a ustedes en mi artículo. Vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Que fue mostrado por primera vez Cornish en el año 1907. Es una onda de rollo. Desde el año 45, Vedernikov dijo, he visto estas ondas y he calculado la matemática. Él era ruso, buen matemático, profesor de la universidad allá en Rusia, en Moscú. Y en base a eso se han hecho 75 años de estudios. El mío fue el 91. A partir del año 91 comencé yo a trabajar en esta área. Tengo 30 años trabajando. Repito, no puede haber análisis de ondas de rollo sin mencionar a Vedernikov. Es mi opinión de 30 años. Otra pregunta, por favor. Sí, doctor, tenemos una consulta de Henry Raskolnikov. Nos menciona, ¿Cómo? ¿estos fenómenos de onda de rollo se producen en canales naturales? ¿Tuvieron alguna experiencia o cálculos? Canales naturales. Mire, yo no tengo experiencia en eso, pero sí le digo que depende de la fricción. Si el canal natural tiene mucha fricción, la fricción no va a permitir que el número de fruta aumente y por lo tanto el número de Vedernikov tampoco va a aumentar. Cuando no existían estos canales en Bolivia y estaba el río nomás allí, amplio, el canal tiene 5 metros y el río tenía 50 metros o 40 metros, no había ondas de rollo, no había estas ondas que hemos visto. Cuando ellos constriñeron el canal, aumentaron el beta que naturalmente estaba en 1.2 o 1.3, aumentó a 1.6 y eso es suficiente para que haya más fuerza en la producción de estas ondas. El beta es totalmente fundamental. Hay que ver que el beta es la definición de la onda cinemática, la celeridad de la onda cinemática. Ese tema lo inventó un señor Seddon en el año 1900, pero Seddon no era matemático. Él midió el río Mississippi, midió la velocidad del río, el ancho del río, la pendiente del río y la velocidad de las ondas, porque las ondas en el río Mississippi, en el Lower Mississippi, en el Mississippi Bajo, son tan bien comportadas, la situación está tan uniforme que se puede medir la velocidad de la onda, o sea, la velocidad de la superficie. Entonces él midió esa velocidad y la calculó en base a una fórmula que él desarrolló después de 5 años de estudio. Pero demoró 5 años porque él no tenía conocimiento de las matemáticas. Él estaba agarrando los variables y ploteando a ver qué pasa, y le pasó bien, tuvo suerte, porque determinó esta onda que se llama la velocidad de la onda cinemática. 55 años después, el año 1955, los señores ingleses matemáticos Lighthill y Witham escribieron toda la teoría de la onda cinemática. Reprodujeron lo que Seddon había dicho. Dijeron, Seddon está correcto, a pesar de que él no usó matemáticas. Y entonces ya la onda cinemática pasó desde el año 55 a estar en la literatura. Sin embargo, es un tema todavía oscuro, que no se maneja a nivel, digamos, se maneja a nivel de posgrado, pero no muchas personas llegan al posgrado, pues. Ese es el problema. Ese es el problema que hay. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya podemos pasar a mi colega Ignacio Sepúlveda, profesor de la Universidad de San Diego. Recientemente entró a la facultad y yo estoy saliendo, o sea que yo considero que Ignacio va a, como se dice, va a tomar mis zapatos, como en inglés se dice, fit my shoes o algo así. Va a estar difícil. Ojalá que le queden. Ok, Ignacio, da tu último cierre aquí. Sí, no, la verdad que yo creo que lo más importante para identificar el tema va por... ¿El primer paso cuál es? Porque no se tratar de entender cómo vamos a solucionar los problemas que existen con estos ríos. Porque
una de las soluciones es obviamente cambiar la sección de una rectangular a una trapezoidal, pero de repente vamos a tener el problema que no vamos a poder extender o hacer más anchos los canales que ya existen. Es cierto eso. Entonces, Correcto. por ejemplo, yo siempre te pregunto acerca de qué otros temas, qué otras soluciones pueden haber para eliminar la posibilidad de estas rollways. Ok, ya mencionamos hace un rato, Y por cuando, ejemplo, antes de la comenzar, fricción o la rugosidad puede ser una solución y ciertamente hay mucha investigación que se puede hacer en este tema. aumentando la rugosidad del canal, lo puedes hacer. Eliminar o de omitir estas rollways. Obvio, porque ¿qué pasa? Cuando tú aumentas la rugosidad del canal, disminuye el tirante, pero a la vez vas a tener que hacer más hondo el canal, porque al disminuir el tirante no puedes pasar el mismo caudal. Tendrías que de todas maneras hacer más hondo. No lo vas a hacer más ancho, pero sí lo vas a hacer más hondo. En este momento el canal tiene 1,5 metros, tendrías que hacerle 2 metros, 3 metros. Todo eso es calculable. Uno es, digamos, distribuido, como el caso que hemos hablado, que aumentes la rugosidad. Y eso se puede hacer, es así, se puede hacer aumentar la rugosidad. La otra es la que yo sugerí el año 2019, que es hacer un difusor de momento en la entrada del canal. Porque es en la entrada del canal donde se producen las perturbaciones que eventualmente crecen. Y si esas perturbaciones no las dejamos que se formen, ni modo. ¿Qué cosa va? Si esto es una onda que crece, si no se crea, no crece. Y entonces esa idea que tengo yo de hacer un difusor de momento, yo creo que es una buena idea. Y en el paper, en el artículo del año 2019, lo hemos puesto ahí. Y eso es solamente aguas arriba, nada más en un solo punto. Es puntual la solución. Es una de las soluciones. La otra solución no es solución, es regresar a la anterior, o sea que regresar 50 años, imposible, porque esa zona está súper desarrollada, es una zona muy, muy desarrollada de La Paz. Porque el problema con La Paz, ustedes lo deben conocer, es que, y no quiero hablar mal de los paseños allá o hablar mal de su ciudad, pero La Paz está en un hueco, es un gully, es una cárcava inmensa, inmensa. Y para poder salir de la cárcava, usted tiene que subir cuesta, obvia, si está abajo, hasta abajo. Allí los edificios en La Paz que tienen 8, 10, no sé cuántos pisos, no creo que lleguen a la altura del terreno. O sea, es bien profunda. ¿Cómo sucedió? Esa es geomorfología de hace millones de años, pues. Así se produjo y ahí está. Luego vinieron los bolivianos y hicieron en la ciudad de La Paz, les gustó, no sé, el hueco y lo hicieron, ¿no? Pero está claro, los hechos demuestran que La Paz como que se llenó. Luego hicieron el Alto, que es la gran ciudad que está encima. ¿Me entienden? Encima. La Paz es un hueco y luego está el Alto. Pero y luego comenzaron a construir las zonas de pendiente, que es el problema que estamos viendo ahora. Es una pendiente del 6% del río. Es decir, la pendiente del valle, del río es 6%. Eso no lo puedes arreglar, es 6% y punto. Entonces ahí tendrías que hacer estos canales. Es mi opinión personal que estos canales se hicieron hace 50 años sin conocer el asunto de Bedernikov. No se conocía, pues. A pesar de que Chow en el año 59 escribió muy sucintamente sobre el tema. Él lo mencionó, él dijo, aquí está el Bedernikov, estos son los cálculos. Pero eso era en un principio, pues, todavía no se había hecho todos los análisis que hemos hecho nosotros y otras personas. Ahora sí se sabe. Ahora, no es toda la verdad, porque como bien dice Ignacio, puede haber otras soluciones de otro tipo, que no involucren el aumento de la huella, pues, porque aquí habría que aumentar la huella, ¿ok? Pero yo no creo que mucho, es cuestión nomás de calcularla, pero definitivamente hay que aumentar la huella. Por eso se hizo el canal rectangular, porque no era la menor huella, es obvio, en esa época no se conocía. Los bolivianos se han sorprendido de que esto les pase. No creían que les iba a pasar. Disculpen que hable así, pero es la verdad. Y entonces ahora les está pasando con mucha recurrencia por los efectos climatológicos. Creo yo que son efectos climatológicos, o sea, la recurrencia ha aumentado. Ahora en los últimos años ha aumentado, eso se puede comprobar con los datos que hay, ¿no? Yo tengo entendido que son 5 a 10
No estoy claro en los datos, pero sí sé que esto recurre y que ya la municipalidad ha tomado cartas sobre el asunto para documentar, no para solucionar. Todavía están en plan de solucionar. Y ojalá que lo hagan, pues, porque en mi opinión muy personal, este problema es un problema feo. No debería ser. La gente dice, la gente que no sabe dice, bueno, aquí los ingenieros fallaron. Efectivamente, fallaron. Porque el canal debe ser capaz de controlar todo el flujo, para eso se ha diseñado el canal. Entonces este canal no lo han diseñado para estas ondas. Punto aparte. Ahí terminamos la conversa. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y esperamos la oportunidad de retomar o retornar a este foro en un tiempo prudencial. Rodrigo está en contacto conmigo y con esto pues yo me despido. Si alguno de ustedes tiene un interés específico, pueden comunicarse conmigo a mi email, poncevm@gmail, poncev de Víctor M de Miguel, @gmail.com. Muchas gracias a todos. Gracias también, Ignacio, por la colaboración acertada. Y bueno, hasta pronto.